Em, Muy buenas tardes, saludos a todos los estudiantes que se conectan desde los centros Manantial y Derribando Fortalezas con el pastor Carlos Bermúdez y Medardo Antonio López. Saludos también para los que se conectan a través de la plataforma de Zoom, estudiantes y oyentes. Hermano Felipe, saludos. Saludos también para la hermana Keila, la hermana Oribel. Usted, profesor Rafael, ¿cómo está? Mm, Esta es la segunda Sí, clase de teología sistemática. Creo que ha sido una semana bien fructífera. Me parece que sí, ¿verdad? amén. Entonces, vamos a dar inicio a la clase. Gracias. Gracias. Que Dios les continúe bendiciendo. Me es una alegría y una bendición el poder estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir también lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Am, la semana pasada estuvimos hablando acerca de el hombre, el ser humano como creación de Dios. Y hoy en este día vamos a estar hablando acerca de la imagen de Dios, el hombre como imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver diferentes puntos teológicos, puntos de vista de cómo diferentes corrientes teológicas los miran. También vamos a estar considerando acerca de los textos bíblicos que nos hablan acerca del concepto de imagen de Dios. Vamos a estar hablando también acerca de cómo la caída, cómo el pecado afectó o no afectó ese concepto de la imagen de Dios y Cristo como el, ah, el el punto final, como nuestro objetivo, como supremo, como imagen de Dios. Am, bueno, habiéndole dicho un panorama de lo que vamos a estar hablando durante esta semana, digo, durante toda esta clase, es muy importante el poder reconocer y poder darnos cuenta que de todas las criaturas creadas, de todo lo que Dios creó, solamente nosotros, los seres humanos, fuimos creados a su imagen y semejanza. Compartimos muchos elementos de nuestra naturaleza creada con los animales, pero solamente la humanidad fue creada con una deliberación o deliberadamente, con una deliberación especial y con una característica o con características especiales que nos distinguen o nos diferencian de los animales. Además, como vamos a ver más adelante, para muchos la imagen de Dios indica que los humanos fuimos creados para propósitos y relaciones especiales, diferentes de las que nosotros podemos encontrar entre los animales. Y la imagen de Dios es muy importante porque es muy importante y es importante por diversas maneras. Históricamente, desde el punto de vista histórico, ha sido un tema muy importante y muy debatido a través de la historia. Y las principales tendencias de la historia, de la teología, también han visto afectadas por diferentes interpretaciones, de diferentes pensamientos teológicos con respecto a ello. Teológicamente, no solamente es importante en sí misma, sino que también nos lleva a analizar los efectos de la caída y la regeneración. Y debe de relacionarse también con la cristología, ya que Cristo es la imagen perfecta de Dios. Y en esto también es muy importante el poder detenernos y hacer la diferencia, porque las escrituras también nos dicen que Cristo es la imagen perfecta de Dios y el ser humano fue creado a imagen perfecta de Dios. Y vamos a ampliar ese concepto más adelante cuando lleguemos a hablar acerca de la cristología o Cristo.
En la práctica también, la imagen de Dios es la base de la dignidad humana y de la santidad de toda la vida humana. Así que una correcta comprensión de este es la base de unas relaciones verdaderamente cristianas y humanas. El tener un concepto correcto de lo que significa ser imagen de Dios nos ayuda a poder am, fructificar y poder tener relaciones humanas, tanto relaciones para con Dios como relaciones los unos para con los otros adecuadamente y correctamente. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender la imagen afecta o afectará nuestra manera de tratar también al prójimo y también de ministrarle. Es muy importante. Algunas veces solamente hablamos de conceptos, hablamos de definiciones, pero según lo que nosotros entendamos, cómo lo definamos, también condiciona cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo también nosotros vemos y nos relacionamos con las demás personas. Y también, bueno, diría nosotros como líderes y como ministros, también según el entendimiento que tengamos de imagen de Dios, entre el yo y el tú, que sería yo viéndome a mí mismo y viendo a mi prójimo como imagen de Dios, también condiciona la manera en que nosotros servimos al pueblo de Dios. Por un lado, si nosotros entendemos que la imagen hace referencia principalmente que ser imagen de Dios tiene que ver con nuestra mente, con la razón humana, entonces nosotros o nuestro trato con las demás personas será básicamente será educativa y cognitiva, solamente un asunto mental y una tendencia a estar enseñando porque tiene que ver con la razón. Si entendemos que se refiere a relaciones personales, que ser imagen de Dios es tener características propias, y para podernos relacionar con otras personas. Entonces nuestro ministerio o nuestros ministerios pondrán el énfasis en la teología relacional interacción con nuestros semejantes, o sea, de búsqueda de vivir en comunidad y crecer juntos como comunidad. De otra manera, como razón es, yo tengo la verdad y mi tarea es ayudarte a crecer para que obtengas también y crezcas en la verdad. Hay ciertos parámetros bíblicos que nosotros podemos considerar y en vista en de la, que este tema es muy importante o la importancia teológica de la creación humana a imagen de Dios, también es sorprendente el número relativamente pequeño de textos bíblicos en los que se basa esta doctrina. Básicamente son cuatro textos que hablan y que nos declaran acerca de la creación del ser humano como imagen de Dios. En los versículos donde se afirma nuestra creación e imagen, nuestra creación a imagen de Dios, no hay nada que se asemeje a una definición explícita. O sea, simplemente nos lo dicen, nos dice que fuimos creados a imagen y semejanza, pero no nos define en qué manera, de qué forma, si físicamente, si espiritualmente, si emocionalmente, si relativamente. Y eso vamos a estar ampliando, tratando de encontrar a través de las escrituras lo que eso concierne, porque usualmente a veces cuando pensamos en imagen y semejanza de Dios, la mayoría tendemos a inclinarnos hacia lo físico. Y entonces vemos a Dios como un ser físico, pero Dios hasta después la encarnación de Cristo es un ser espiritual. Así que en la enseñanza bíblica, enseñanza bíblica nos muestra o nos enseña ciertos límites o parámetros. Y cualquiera que sea la imagen de Dios, o el concepto que tengamos de la imagen de Dios, debe de ajustarse a estos
parámetros. Y los textos bíblicos básicamente se dividen en tres categorías. El primero tiene que ver con los textos fundamentales que están en el libro de Génesis y también Santiago, que hace referencia a ello. Lo otro tiene que ver con los textos cristológicos que hablan acerca de Jesucristo como imagen de Dios. Y lo otro tienen que ver con los textos paulinos, donde Pablo habla también acerca del concepto de ser imagen de Dios. En primer lugar, como dije anteriormente, hay cuatro textos fundamentales en el Antiguo Testamento que afirman la creación de todos los seres humanos a su imagen por parte de Dios. Génesis 1, 26, 27. Dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo lo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí la palabra imagen en estos dos versos se repite tres veces. Uno cuando Dios se pone de acuerdo con la comunidad divina y toma la decisión hablando también, declarando cuál es el propósito de crearlo a su imagen y semejanza. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Entonces lo pone como señorear, le da dominio sobre toda la creación. También el verso 27 donde la acción ya de Dios, primero es la decisión y ahora en el 27 la acción de Dios de crear al hombre y también lo histórico, es decir, entonces lo creó, vuelve. Decirle, hablando de un futuro ya cuando el hombre ya ha sido creado, el ser humano ha sido creado, ya lo vuelve a declarar. El otro texto que tenemos es el capítulo 5 de Génesis, verso 1 y verso 2, y esto es después de ya de la caída del hombre y de hablando acerca de que Dios mira al ser humano. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. En este texto no nos habla acerca de imagen, pero nos deja saber que fue semejante. Es una semejanza de Dios. Y quizás cuando lleguemos más adelante vamos a darnos cuenta cuando hablamos de Jesucristo. Jesucristo eh, es la imagen. Es como, yo podría decirlo, es como una manera de explicarlo, es como sin caer en una blasfemia, ¿no? Como porque algunos cristianos del primer siglo hablaban de que Jesús no fue humano, sino que solamente era una proyección de Dios y que lo que nosotros vimos aquí como humanos en realidad era como una especie de fantasma. Entonces, utilizando esa misma idea sin caer y sin dejar de reconocer la verdad de la encarnación de Jesucristo. Es como que Jesús era una copia, podríamos decir, de Dios, la imagen perfecta de Dios. Nosotros, por eso utiliza la palabra semejantes, porque no somos la imagen perfecta de Dios. Vamos a ser, cuando leamos los textos bíblicos y de Paulinos, también dice que en el libro de Efesios, que nosotros debemos de crecer, madurar, hasta llegar al modelo, la estatura perfecta de un varón perfecto. Ese es el ideal donde vamos, pero nosotros fuimos creados como semejante, una imagen semejante a Dios, pero no la imagen perfecta que es Cristo. Así que tenemos en el capítulo 5 verso 1 2 donde se nos habla, después en el capítulo 9 verso 6 nuevamente nos vuelve a repetir, y aquí va en relación al ese cuidado de preservar
la integridad de los demás seres humanos y de nosotros mismos, ¿no? Y habla sobre el homicidio, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces aquí lo pone como el ser imagen de Dios es un asunto que cuando lo pensamos es un asunto que es sagrado. Entonces, cuando algo es sagrado, debe de ser respetado, debe de ser dignificado, debe de ser honrado porque es imagen de Dios. Y creo yo que cuando tenemos este concepto y nos vemos los unos a los otros, quizás deberíamos de tener mucho cuidado cuando nosotros em, vemos con menosprecio a nuestro semejante, a nuestro prójimo, porque esa persona, aunque esté caída, aunque todavía no tenga esa relación con Dios, mantiene la imagen de Dios porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí en el capítulo 9, verso 6, está poniendo ese límite el Señor, está declarando esa ley del respeto a los otros prójimos en su integridad física, emocional, el cuidado que debemos de tener los unos por los otros. El otro texto que encontramos es en el Nuevo Testamento y es Santiago capítulo 3 verso 9. Y ahí también nos deja saber el escritor. Y aquí también teniendo alusión probablemente a lo que Jesucristo enseñó en el Señor del Monte, que aún el pensar, el ver o el pensar en un daño a alguien, ya estamos cometiendo la acción. Dice, y está hablando de la lengua, ¿verdad? Cuando hablamos de una persona, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dice también haciéndonos el tener cuidado de no maldecir también a nuestro prójimo porque es semejanza o es imagen de Dios. Estos textos bíblicos pueden considerarse fundamentales porque en el caso de las referencias de Génesis son las primeras y constituyen el contexto de muchas de las referencias posteriores. En todas ellas presenta la imagen de Dios como la característica que define a todos los seres humanos. En Génesis 1, 26, 27 es enfático usando el término imagen tres veces, como lo dije anteriormente, y semejanza una vez. Y específicamente el texto dice que fuimos creados a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. Las proposiciones utilizadas sirven para distinguir entre los humanos y la imagen misma de Dios. Los humanos no son la imagen ni no son la imagen ni la semejanza, sino son hechos en cierto sentido a imagen de Dios. Los otros dos versículos de esta categoría, Génesis 9:6 y Santiago 3:9, ven nuestra creación a imagen y semejanza de Dios como algo que otorga a todos los humanos una dignidad especial. O sea, lo pone en un nivel o una categoría diferente y especial de los otros seres humanos o de la humanidad o de la creación. En el primero, matar a un ser humano es un delito tan atroz y grave que el infractor pierde su propia vida. En el segundo, que es Santiago 3:9, incluso el maldecir a alguien hecho a semejanza de Dios es inapropiado. Quizás aquí Santiago, como dije anteriormente, está recordando acerca de la enseñanza de Jesucristo en cuanto al asesinato de un hermano y lo considera que el simple hecho de maldecir a alguien ya estamos cometiendo físicamente un asesinato. Lo pone así de grave. El hecho de que a Noé se le dé permiso en Génesis 9 para matar y comer animales implica que como portadores de la imagen de Dios, los humanos tenemos un estatus único que ningún otro animal comparte. Solamente somos nosotros los seres humanos. Tres textos del Génesis abarcan
a la enseñanza explícita del Antiguo Testamento sobre nuestra creación a imagen de Dios. Y Santiago 3:9 es un texto complementario del Nuevo Testamento, aunque ninguno de ellos ofrece una definición que se asemeje a lo que significa ser creado a imagen de Dios. Solamente nos dice que somos creados a imagen de Dios, semejantes a Dios, pero no nos deja saber, no nos explica en qué consiste todo ello. Pero se nos permite establecer algunos parámetros. En primer lugar, eh, sea cual sea la imagen de Dios, es una realidad para todos los seres humanos y parece constituir a los seres humanos como seres humanos. Se afirma específicamente para hombres y mujeres y no está limitada en ningún caso por la edad, la raza, la clase social ni ninguna capacidad. No nos dice que unos fueron creados a imagen de Dios y otros no. Nos dice todos fuimos creados a imagen de Dios. Así que es una realidad para todos los seres humanos. Segundo lugar, sea cual sea la imagen de Dios, es algo que distingue a los humanos, o sea, nosotros los humanos. Y es difícil leer el relato de Génesis 1 sin notar el tratamiento especial que se le da a la creación de los humanos y se ubica al final del relato y se le da más espacio, se introduce una fórmula distintiva. Cuando hablamos de la creación del ser humano, el Señor dice, hagamos eh, a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice y trata acerca de la creación de todos los demás seres, incluyendo los animales, dice, hágase. Entonces, como lo que la distinción es como Dios se toma el cuidado de hacerlo él mismo al ser humano, hecho por, como quien dice, con sus propias manos. Y en cambio, cuando es la creación de todo el resto, simplemente da una orden que se haga. Y hay un tercer personaje, diríamos, una tercera influencia, un tercer instrumento que es el que ejecuta eso que está siendo creado. Pero en el caso del hombre, está hablando en esa comunidad trinitaria, esa comunidad divina, donde dice, hagamos al hombre y él mismo interviene. Así que es muy importante, ¿no? También eso mismo, el pensarlo, ¿no? Eso de que Dios tuvo el cuidado específico y personalmente se tomó la responsabilidad de crearnos y nos creó a imagen y semejanza. No es que mandó a alguien, como el caso de los animales, como que como que da a entender que hay un elemento diferente, que hay una herramienta, una tercera herramienta que está actuando en la formación de los animales. En tercer lugar, también todos los textos analizados aquí, con la excepción de Génesis 1, describen a los humanos después de la caída. También, o sea, continúa diciendo y afirmando, aunque la comunidad a la cual está refiriéndose está en pecado o ha pecado después de haber pecado. Y entonces ahí está, continúa reafirmando. Así que cuando nosotros hacemos algunas veces distinciones entre ellos y nosotros, y cuando los ellos son aquellos que no pertenecen a nuestra comunidad cristiana y los vemos como inferiores, de alguna manera estamos fallando en algo y cuando no les damos el valor que también esas personas se merecen, o aún dentro de nuestras mismas comunidades cristianas, cuando nosotros creamos esos conceptos de ellos y nosotros, o ustedes y nosotros, donde el nosotros tiene un estatus más alto que los demás, cuando en realidad todos somos tan valiosos, porque eso es lo que Dios nos enseña, porque fuimos creados todos a imagen de Dios y debemos de tener cuidado también por todos, al igual que tenemos cuidado por nosotros. Así que por
quiera que sea la imagen de Dios en los humanos, no es algo que fue destruido completamente por la caída en el pecado. Es, podríamos decir que sí, sí, la imagen se daña en algún sentido por nuestra caída en el pecado. Eh, si se daña es una pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué fue dañado? ¿Y qué es lo que tiene que ser restaurado y regenerado en esa imagen de Dios? Después tenemos en los textos cristológicos, al menos dos textos, 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:5, hablan explícitamente de Cristo como la imagen de Dios. En el 2 Corintios dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahora nos habla también de Jesucristo como imagen de Dios. Hebreos 1:3 también presenta la misma idea en estos términos. Por otro lado, Colosenses 1:15 también, siguiendo este mismo concepto, nos dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces aquí está uniendo, diciendo, de alguna manera nos está mostrando como que es el primero de esa imagen y es el modelo que todos los demás tienen que seguir o llegar a ser, como nos lo va a decir más adelante. Así que de alguna manera podríamos decir que eh, entre Cristo y el resto de la humanidad hay alguna diferencia. Pero en Juan 14:9 lo describe en términos visuales. Y en Juan él está declarando y dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto. No me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre. Ninguno de nosotros, y esta es la diferencia de ser Cristo como imagen y nosotros como imagen, ¿no? Ninguno de nosotros los seres humanos puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ninguno de nosotros. Solo Cristo es el único que puede decir porque es la imagen perfecta de Dios. Y por eso él dice, le responde a Felipe y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y porque es la imagen perfecta de Dios. Nosotros somos la imagen, pero no podemos decir que somos no tenemos esa unidad, no somos esa divinidad como lo era Jesucristo. Estos versículos a primera vista parecerían distanciar a Cristo como la imagen de los humanos, quienes solo están hechos a imagen o según ella. O sea, Cristo es la imagen perfecta, el 100% de todos los componentes de lo que es la divinidad, lo que es Dios. Nosotros, en cambio, por eso utiliza la palabra semejante, o sea, somos hechos e imagen de Dios, pero somos semejantes, parecidos, pero no completos. Esa es la diferencia que encontramos. El contexto de Colosenses 1 y Hebreos sugiere que llamar a Cristo imagen de Dios y exacta representación de su ser son afirmaciones antológicas, afirmaciones de deidad. Esto también es evidente, como dije en Juan 14:9, ¿qué hombre común, como dije, puede decir, el que me ha visto a mí ha visto a Dios? Nadie, solamente Jesucristo. Después tenemos los textos paulinos, que es la última categoría de estos textos, donde se basa también la idea de Cristo como la imagen de Dios. Romanos 8:29 el apóstol Pablo nos habla, nos declara también esto y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Primero de Corintios, también capítulo 15, verso 49, también el apóstol Pablo vuelve a traer esta idea y dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. Sí.
esta misma idea nos la presenta el apóstol Pablo. Estos versículos presuponen que el pecado ha dañado de alguna manera la imagen de Dios en los seres humanos y que en Cristo la imagen es algo que se renueva, se restaura y de alguna manera se forma en los cristianos como parte de su salvación. Así que la imagen del terrenal es esa imagen caída que ha sido quizás si nosotros pensamos en el carácter, en la persona o personalidad, en esos atributos también, atributos divinos, esos también esa función, porque más adelante vamos a ver sobre tres posiciones. En lo funcional, si es lo funcional de tomar dominio o de dominar, porque parte cuando dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que señoree, significa que nos dio dominio. Como Dios tiene dominio, entonces también de nuestro carácter podría ser, nuestro carácter podría ser esa característica o esa parte de lo que es ser imagen de Dios. Entonces, lo que se dañó, nosotros lo sabemos, nuestro carácter ha sido distorsionado. Y por eso hay ciertas cosas que en lugar de mostrar o de ser, vamos a decir, esa imagen del carácter del amor de Dios que debe de estar presente en nosotros, nosotros tenemos, en lugar de que fluya a través de nosotros, de alguna manera que tenemos que forzarlo intencionalmente para amar a las personas o el servicio para servir a las personas, o el resistirnos al odiar y hacer daño a las personas, porque el pecado trajo todas esas debilidades humanas y trajo todas esas desviaciones. Pero en Cristo fluía, no era que tenía que forzarse a amar. De hecho, cuando está en la cruz, aún siendo golpeado, aún los mismos que lo habían torturado, lo habían despreciado y le habían hecho tanto daño, aún él mismo está rogando al Padre para que los perdone, porque fluye. Cosa que nosotros algunas veces tenemos que forzarnos para poder decirle a alguien te perdono, aunque por dentro todavía lo querramos matar, ¿no? Queramos ahorcar a la persona. Entonces, quizás aquí es donde está hablándonos el apóstol Pablo con respecto a eso. Todos estos textos se encuentran en las cartas Paulinas y otros más que podría incluir está 2 de Corintios 3:18, Colosenses 3:10 y probablemente Efesios 4:24. Juntamente con Romanos 8:29, considera que ser conformados a la imagen de su Hijo es el objetivo final de la obra salvífica de Dios. O sea, no es, diría, si tomamos el llamado del libro de Hebreos, capítulo 12, verso 1 y verso 2, donde dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos del autor y consumador de nuestra fe, está hablando de que el objetivo, la meta donde tenemos que llegar es hacer ese varón perfecto, igual a la medida y la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdadera imagen o la imagen perfecta de, de Dios. Hay dos suposiciones que sustentan la declaración del apóstol Pablo. Como se mencionó anteriormente, se asume que algo le ocurrió a la imagen de Dios en los seres humanos como resultado de la caída. O sea, algo, esas dos consideraciones. La desobediencia de Adán dejó marcada la imagen y es esa imagen la que ha transmitido a sus descendientes. Eso es, nosotros venimos cargando esa distorsión de esa imagen de Dios. La segunda suposición es que la conformidad a la imagen de Cristo es esencialmente lo mismo que tener la imagen de Dios en nosotros plenamente restaurada. Eso es lo que también la mayoría de los teólogos entienden o pensadores de la Biblia comprenden. 1 Corintios capítulo 15:49 también se utiliza el lenguaje de la imagen para también referirse al cuerpo. El argumento es que así como hemos llevado la imagen del primer Adán en un cuerpo natural,
sujeto a la muerte por el pecado, también llevaremos la imagen del segundo Adán, el hombre celestial en un cuerpo espiritual. Este versículo respalda en parte a quienes piensan que la imagen de Dios incluye también nuestro aspecto físico o naturaleza corporal. Hay algunos que piensan que solamente es nuestro carácter o los componentes de nuestro carácter. Otros también entienden que también lo físico es parte de la imagen de Dios. El tercer texto paulino, 2 Corintios 3:18, habla de un proceso en que los creyentes son transformados a su semejanza al reflejar la gloria del Señor. La referencia de Pablo a la semejanza y la gloria anticipa 2 Corintios 4:4, donde Cristo es descrito específicamente en términos de gloria e imagen de Dios. Así que aquí vemos nuevamente la persistente conexión paulina entre Cristo como la imagen de Dios y la restauración de la imagen de Dios en la vida de los creyentes. Por otro lado, Colosenses 3:10 y Efesios 4:24 son textos prácticamente paralelos y de hecho gran parte de lo que está del vocabulario de Colosenses está en Efesios. Hay muchos textos paralelos en ambas cartas. Pero solo Colosenses utiliza el lenguaje específico de la renovación de la imagen del Creador por la referencia a nuestra creación de según Dios en Efesios 4:24 es una alusión a Génesis 1:26. Ambos textos reflejan la idea de que la imagen de Dios ha sido desfigurada y que ahora está siendo restaurada como parte de la unión de Cristo con los creyentes. Y nuevamente, dado que Cristo es la imagen suprema de Dios, la unión con Él produce la restauración a la imagen de Dios. Esa unión con Cristo es la que va haciendo posible que nosotros nos vayamos conformando a la imagen de Dios, esa que ha sido afectada. No completamente, pero ha sido afectada en el ser humano y está siendo restaurada. Estos versículos también nos permiten establecer un parámetro bíblico final para nuestra comprensión de la imagen de Dios. Cualquiera que sea la imagen de Dios en los seres humanos, debe ser algo que de alguna manera se daña, pero no se elimina por completo por nuestra caída en el pecado. Algo que puede restaurarse, renovarse o transformarse en unión con Cristo. Y algo que se completará en la glorificación final, incluyendo la recepción de un cuerpo espiritual glorificado. La segunda parte es una pregunta y la pregunta es, ¿de qué manera es el hombre la imagen de Dios? Y eso es lo que estábamos considerando. Hay muchas discrepancias, hay muchos am, ideas, pero al final la mayoría de los pensadores cristianos tienden a unificar las tres. Hay tres posiciones, tanto Erickson, los libros que ustedes tienen de texto, que son Gruden, la teología de Gruden, teología de MacArthur, teología de MacArthur, Gruden y ¿cuál es el otro? Permítame. Gruden, Erickson y MacArthur. Cada uno tiene una posición diferente, excepto que MacArthur es el que tiene la tendencia de combinar los tres. Lo que él hace es una reflexión. El teólogo MacArthur, él hace una sumarización de los tres y los pone y una reflexión sobre las tres posiciones. Así que la pregunta es, ¿de qué manera el hombre es la imagen de Dios?
Se han ofrecido tres puntos de vista. Eso está más atrás, hermana, las láminas más atrás, casi está al principio. Más atrás, más, otra más. Ahí. Esa es la pregunta. ¿De qué manera es el hombre la imagen de Dios? Y como dije anteriormente, se han ofrecido tres puntos de vista en respuesta a la pregunta. ¿De qué manera es exactamente el hombre imagen de Dios? Y hay tres pensamientos. El uno es sustantivo, funcional y relacional. Esas son las tres posiciones. El primer punto de vista sustantivo afirma que la imagen de Dios es inherentemente estructural. Más atrás, hermano, ahí, estructural para el hombre. Es una característica dentro de su propia composición. La imagen es parte del hombre y no es algo que él hace. Algunos han afirmado que la imagen es el cuerpo físico del hombre o alguna característica física como caminar, caminar erguido. Otros aseveran que la imagen es una cualidad psicológica o espiritual con la razón, la memoria, la voluntad o la capacidad moral, o sea, el carácter. El carácter sustantivo, más bien está relacionado o está centrado en el carácter, los atributos, los atributos personales que nosotros tenemos esa parte, parte nuestra, que la moral, la memoria, la voluntad, la razón. El segundo punto de vista es el funcional, y el funcional alega que la imagen de Dios es algo que los seres humanos hacen. El primero es algo que está inherente en nosotros, algo que está dentro de nosotros y no tenemos que hacer algo para hacer esa imagen de Dios. El segundo funcional tiene que ver la función, lo que hacemos. Así que la imagen de Dios, algo que los seres humanos hacen, como Génesis 1, 26, 28, vincula la imagen a señorear y sojuzgar. O sea, ser imagen de Dios es dominar, es tener control sobre lo creado porque está ejerciendo, es como decir un mayordomo que está ejerciendo está administrando una propiedad como que si fuera su propia propiedad, pero él no es el dueño. El dueño es alguien más lejano, pero él hace las funciones. Entonces, cuando los empleados o los obreros escuchan la voz de ese mayordomo, ellos ejercen la función de la orden que se da porque tiene una autoridad relativa, se le ha dado. Así que ser imagen de Dios es tener esa autoridad relativa para controlar y dominar lo que ha sido creado. Y eso es la idea de la funcionalidad. Algunos creen que se trata de dominio del hombre sobre la creación y precisamente en su función como gobernante el hombre es la imagen de Dios. Cuando estamos ejerciendo ese dominio, ese control, esa tarea que Dios ha encomendado. El tercer punto es el relacional. Declara que la relación es la imagen de Dios. Millard Erickson, uno de los libros que ustedes están teniendo como textos, resume este punto y él escribe, se puede decir que los humanos están hechos a imagen o que muestran la imagen de Dios cuando establecen una relación particular, o sea, esa habilidad para relacionarnos con Dios y esa habilidad para relacionarnos entre los unos a los otros es la evidencia o en lo que consiste ser imagen de Dios. Esta perspectiva fue muy popular entre los teólogos neo-ortodoxos y los existencialistas. O sea, los existencialistas hablan acerca de que todo lo verdadero es lo que yo puedo sentir, lo que yo puedo tocar, lo que puedo oler, lo que puedo observar, todo lo que es palpable, eso es lo verdadero. Entonces, por eso algunos van dentro de esta teoría, estas posiciones
relacional. Cuando me puedo relacionar con alguien más, eso es ser imagen de Dios. Así que en la estrecha manera en que la imagen de Dios está conectada al hecho de que el hombre fue creado varón y hembra, se halla la base para el punto de vista relacional. O sea, no solamente el hombre, sino que Dios creó una comunidad, una pequeña comunidad, hombre y mujer. Entonces, ambos juntos en la relación que ellos mantienen es que ellos proyectan la imagen de Dios. A medida de que fue desarrollándose la raza humana, fue creciendo, esa comunidad fue creciendo. Así que imagen de Dios es cuando estamos juntos, compartimos juntos y nos relacionamos los unos a los otros. Y allí es cuando reflejamos, según este pensamiento, la imagen de Dios. Al ser el concepto de la relación fundamental para la conexión del hombre con Dios y con las personas, se considera que la imagen es que el hombre esté en una relación, en comunidad, vivir en comunidad. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la postura pues correcta? ¿Cuál de las tres? Y la mayoría de los pensadores cristianos tienen la opinión que las tres opiniones se encuentran estrechamente relacionadas. No es que una, la otra, sino que las tres posiciones están relacionadas y están intrínsecamente unidas. Eh, pero cada una de ellas y de cada una de ellas se puede obtener la verdad. La mejor de ellas, piensan algunos, es que la imagen de Dios es sustantiva, comienza. La idea es la sustantiva, es algo que está inherente, el carácter inherente en nosotros, ahí comienza. Es sustantiva o estructural para el hombre, función y relación son las consecuencias. Entonces dice, tenemos las tres van unidas, así que lo primero es lo intrínseco, la sustantiva, y después la relativa, función y relación, son las consecuencias de que el hombre sea la imagen de Dios de manera estructural. Este punto de vista reconoce la importancia de la función y la relación, pero considera que la estructura es la base de conseguirla. O sea, la primera posición dice es inherente, pero como resultado, de alguna manera podríamos decir, si tengo la imagen de Dios, el reflejo de la imagen de Dios es lo que voy a estar haciendo relacionándome con las demás personas. Tengo que hacerlo, va a fluir de mí. Así que este punto de vista reconoce la importancia de la función y de la relación, pero como dije anterior, considera la estructura como la primaria. Y como el hombre es la imagen de Dios, es capaz también de ejercer relaciones de dominio y experiencia. Según Génesis 1, 26, 28, el hombre está hecho a imagen de Dios y después se le encargó la tarea de dominar, someter la tierra y relacionarse. Así que la mayoría de los pensadores cristianos optan por la combinación de estos tres, que ser imagen de Dios consiste en que el carácter que Dios ha puesto en nosotros, el carácter santo, que lo perdimos por el pecado, esas características que más adelante vamos a encontrarles en el Nuevo Testamento como unas definiciones de esas características divinas o características cristianas, como son el fruto del Espíritu, que en la actualidad, por nuestra naturaleza caída, luchamos por mostrarlas, ¿no? La falta de dominio propio, la falta de paz que haya en nosotros, la falta de paciencia, la falta de amor que nosotros vamos a encontrar en la mayoría de los seres humanos, es muy, muy evidente. Entonces, cuando eso está, entonces podemos también relacionarnos los unos con los otros y también podemos ejercer la tarea que Dios nos ha dado del control, del dominio de las cosas creadas. Esa es la posición de la mayoría, aunque cada uno también tiene sus propios pensamientos de las tres posiciones que les dije anteriormente.
La segunda pregunta es, ¿cuál es esta estructura que convierte al hombre a la imagen de Dios? Am, Permítame. ¿Cuál es la estructura? Y en la imagen, permítame un momento, hermana, ¿a qué horas es el receso? Todavía nos quedan unos minutos. Es por aquí en Venezuela, a las 3:45. Ah, ok, ok, gracias. Así que la pregunta es, ¿cuál es la estructura que convierte al hombre en la imagen de Dios? Y es mejor no reducir la estructura a ninguna otra característica o cualidad. La imagen impregna el ser del hombre. La estructura se compone posiblemente de las complejas cualidades y atributos del hombre que lo hacen humano. Esto incluye sus componentes físicos y sus componentes espirituales. La imagen también podría vincularse a la condición de persona y personalidad, así como a los poderes para poderse relacionar y también operar. Podría relacionarse también con el pensamiento y la razón. Pensando, Gruden eh, piensa y declara que pueden aproximarse mucho cuando expresa toda forma en que el hombre es como Dios es parte del hecho de ser a la imagen y semejanza de Dios. Todo lo que hace uno, todo lo que hace de uno una persona humana tiene relación con la imagen de Dios. Y hay varias características que nos ayudan a definir más al hombre como un portador de la imagen de Dios. Entre estas características está el asunto de ontológico. Ontológicamente, el hombre es un ser vivo personal, autoconsciente y activo con personalidad. Es una unidad compleja de alma, espíritu y cuerpo. Mientras que Dios es espíritu y concede un espíritu al hombre, el componente corporal del hombre tiene relación con la imagen de Dios. El teólogo Robert Culver también en su libro Teología destaca y declara, hay algo acerca del cuerpo humano que el análogo, que es análogo a algo en la Trinidad. Es evidente que aunque el cuerpo humano en sí mismo no es en absoluto una imagen de Dios, del Dios de la Biblia, toda la naturaleza física del hombre fue creada originalmente para llevar esa imagen de Dios. El otro aspecto es el volitivo, y volitivo tiene que ver con la voluntad. Eh, el hombre tiene una voluntad y la capacidad de elegir entre diferentes opciones. Puede discernir lo correcto de lo incorrecto. Y este aspecto volitivo separa al hombre de los animales y de las demás criaturas mencionadas en Génesis 1 y 2. A diferencia de los animales que actúan por instinto, nosotros tenemos la capacidad para tomar decisiones, ya sea correctas o incorrectas. La otra característica es intelectualmente. El ser humano experimenta un amplio abanico de emociones y de sentimientos, como el miedo, eh, hablando emocionalmente, como el miedo, la ira, la culpa, la ansiedad, el remordimiento, la vergüenza, la felicidad y el gozo. Puede reír y puede llorar. Y asimismo la emocionalidad humana es compleja, ya que las personas pueden experimentar dos o más emociones de forma casi simultánea. Por ejemplo, los padres pueden sentir tristeza y al mismo tiempo orgullo, nerviosismo y felicidad cuando su hija, que llegó a los 18 años, abandona la ciudad para ir a la universidad a prepararse. Así que por un lado se alegra mucho porque ven a su hija que está creciendo y prosperando, pero también por el otro lado les da el miedo a la incertidumbre de lo que podría ocurrirles. Así que intelectualmente el hombre tiene una mente racional, es consciente de sí mismo, de su entorno y de los demás y de Dios. Puede también pensar de forma crítica y también de forma lógica. Posee memoria, imaginación, creatividad y capacidades lingüísticas para comunicarse y entender los pensamientos
de los demás. Relacionalmente, el hombre, no digo el ser humano, hombre y mujer, está equipado para participar en relaciones con Dios, puede relacionarse con Dios y con otras personas. Jesús indicó que los mayores mandamientos son amar a Dios y también amar a los demás. Y solo las personas pueden dar y recibir amor. Eh, Funcionalmente, el hombre tiene lo que necesita para llenar, gobernar y sojuzgar la tierra en nombre de Dios y también para su gloria. Varones y mujeres tienen cuerpos capaces de reproducirse y de interactuar en un entorno físico. La humanidad posee el ingenio de implementar una estrategia exitosa para la tierra. Aunque no es Dios mismo, el hombre y la mujer reflejan la imagen y la y semejanza de Dios de maneras maravillosas, complejas y misteriosas. Que estos elementos son muy importantes. Estructuralmente son las capacidades que Dios nos ha dado con referencia a lo que es ser imagen de Dios. Amén. Vamos a 5 minutos más tenemos. Lo otro que esa, la siguiente parte tiene que ver es sobre la imagen como perdurable después de la caída. ¿Qué afectó? ¿Qué ocurrió? Quizás o usualmente solamente pensamos en que la pérdida fue la separación, el rompimiento entre el Dios y el ser humano, la relación, pero también cierta parte, como lo he venido mencionando a través de toda esta primera sesión, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra forma de responder los unos a los otros se vio afectada. De hecho, podríamos decir desde el primer momento del descubrimiento de haber pecado, el hecho de convertirnos en personas egoístas, ¿no? Al momento en que Dios le consulta a Adán y le dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Y quién te dijo hacer sentir que la vergüenza? Entonces inmediatamente el, ah, el Adán le echa la culpa a la mujer, ¿no? A Eva. Dice, la mujer que me diste a Eva y a Dios. Entonces huye de sus responsabilidades. Y nosotros también vivimos en una sociedad, en un mundo donde difícilmente nos hacemos responsables de nuestros actos y buscamos la manera de cómo, en general, ¿no? Cómo culpar a otros. Em, Ver la imagen como la capacidad de una relación personal con Dios y centrar esa capacidad en el Espíritu nos da una manera de comprender el daño a la imagen o el daño que sufrió la imagen por la caída, sin que fuera totalmente destruida. O sea, no fue destruida completamente, pero fue dañada. Y eso es lo que consiste también el proceso de la salvación o la salvación que nosotros obtenemos en Jesucristo, que no es solamente eh, el restaurar la relación entre Dios y nosotros y entre nosotros también, sino también el reparar el daño de esa imagen que fue obstaculizada y dañada por el pecado de Adán y de Eva. La advertencia de Dios en Génesis 2:1-17 fue que el hombre moriría literalmente el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Adán vivió muchos años después de comer el árbol. Es posible que se haya vuelto físicamente mortal al comer y muchos argumentarían que la mortalidad física es uno de los efectos de la caída. La muerte que sufrió ese mismo día parecería ser muerte espiritual. Por lo tanto, la caída causó una herida mortal en el espíritu humano de Adán y siguió siendo humano con el espíritu dentro de él, pero en una condición de muerte o una condena
de muerte. La prueba de que el espíritu perdura después de la caída es lo que sucede en la salvación. El espíritu debe estar presente para que el Espíritu Santo le mueva a la vida. O sea, continúe teniendo el espíritu que Dios le dio y porque entonces que es necesario porque el Espíritu Santo toca al espíritu del ser humano que lo mueve a salvación. Dios puede infundir nueva vida a quienes están espiritualmente muertos. Puede reactivar el espíritu que quedó muerto por los estragos del pecado. Esto señala el grave impacto del pecado, pero no nos impide ser restaurados a nuestra relación con Dios. La imagen sigue presente en nosotros, pero requiere ser restaurada a la vida. Amén. Vamos a dar un tiempo de receso. Sí, vamos a 10 minutos de receso y ya volvemos. Ok, magnífico.
Ya estamos listos, hermanos y hermanas. Sí, ya Ah, estamos listos. quiero comenzar esta segunda parte, con preguntas o comentarios hasta aquí, si los hay. Sí. Hermanos, están abiertos los ¿Tienen alguna micrófonos. pregunta o comentario hasta aquí, antes de continuar con nuestra clase? ¿Nadie tiene una pregunta, un comentario que hacer de los hermanos? Bueno, continuamos si no o si la hay. Ok, Ok, vamos, ya va, déjeme ubicarme, profe. Ajá, quedamos. veo que el Centro Cristiano tenía una pregunta, hermana. Ah, Ok, bueno. buenas, buenas, ¿me escucha? Sí, sí, Por hermano. acá el hermano Nelson. Ok. Hay tengo un interrogante eh, con respecto al estudio y se relaciona mucho, yo sé, con la clase pasada, con los que nos mandó a investigar, pero se relaciona, tiene en parte con la creación del hombre. En el Salmo 8:5 hace referencia de que el hombre, Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles, pero antes del pecado, ¿era perfecto entonces a la misma altura de los ángeles? La naturaleza de los ángeles y del ser humano es diferente. Fueron creados, los ángeles no fueron creados a imagen de Dios y no podríamos compararlos en la perfección del uno y perfección del otro. Porque lo de los ángeles no se nos dice que tienen ese libre albedrío, como lo tuvo el ser humano para escoger entre el bien y el mal. Pero es el hombre, los atributos del hombre, o sea, en ese momento cuando David hace referencia de que el hombre lo hace, Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Ajá. En Verso 5 está hablando, ¿no? 8:5 Ujú. de Salmo 8:5. Entonces, pienso, digo, entonces Adán, antes de haber cometido, o sea, él cometió el error, ¿verdad? Ajá. Era perfecto entonces, el hombre era perfecto en sí, podría decirse a la misma, perfecto, al igual, con los mismos atributos que Dios, que Cristo. El asunto con perfecto es difícil de poderlo definir aquí porque si hubiera sido perfecto no hubiera fallado, no se hubiera rebelado en contra de Dios, porque perfecto es algo que ya no pierde ese estatus, ya alcanzó, ya llegó a lo máximo. Pero desde el principio el hombre fue un ser perfecto, imperfecto, porque fue creado, que estaba, tal vez podríamos decir, en pureza, que era completamente puro, sí, pero decir de perfecto, perfecto solamente Dios. Ok, gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no hay, bueno, continuamos y al final de la clase, si tienen alguna pregunta, pues lo dejamos para preguntas. La siguiente parte es que vamos a hablar después de la imagen como perdurable después de la caída. El siguiente tema es Cristo como la imagen perfecta de Dios. La doble naturaleza de Cristo demanda o exige una doble respuesta, porque Cristo es divino y es humano a la misma vez. Eh, Hay una pregunta que plantea este parámetro, y la pregunta es, ¿cómo se corresponde la visión de la imagen como la capacidad de una relación personal con Dios con la idea de Cristo como la imagen perfecta de Dios? Como Hijo eterno,
Cristo es la imagen de Dios de una manera que nosotros nunca seremos, porque Él es la imagen del Dios invisible en quien habita corporalmente toda la deidad. O sea, nosotros continuamos siendo seres creados. En el caso de Jesucristo, en Él habita la plenitud, la divinidad completa. Lo único que esa divinidad, esa segunda persona de la Trinidad, opta por despojarse completamente de sí mismo, al ser igual a Dios, opta y no es que renuncia, pero se vacía, porque no renuncia a eso, sino es la plenitud y toma o se encarna en ser humano. Como hijo encarnado, hecho a imagen de Dios, ejerció la capacidad de una relación personal con Dios de una manera perfecta, sin pecado, de tal manera que era como nosotros en todo, excepto sin pecado. Tomó la naturaleza humana y vivió como nosotros, pero sin pecado, pecado alguno, muy diferente de nosotros. La otra diferencia es que nosotros somos semejantes a Dios, pero, o imagen de Dios, pero en nosotros no habita la plenitud de Dios en nuestra vida, porque la plenitud de Dios es diferente. En Cristo sí, porque era parte o es parte de la Trinidad. Eh, Siendo humano o con su naturaleza humana, Jesucristo siempre hizo lo que agradaba al Padre y disfrutó con el Padre una comunión ininterrumpida, constante. No hubo una separación de esa comunión, como lo ocurre también con nosotros, que a veces nosotros nos distanciamos de Dios, aunque Dios esté presente, a Dios lo podamos encontrar, Dios camine con nosotros aún en nuestros días malos, pero no tenemos esa comunión constante como Jesucristo la tenía. Como hijo exaltado, ahora da vida a nuestros espíritus y así renueva la imagen de Dios en todos aquellos que se unen a Él por la fe. Así que Él, a través de Jesucristo, nuestra imagen, la imagen de Dios en nosotros va siendo restaurada poco a poco. También parecería que la imagen de Dios en Cristo involucraba su cuerpo físico. Esto explicaría una de las razones por las que tuvo que encarnarse, Así que los seres humanos portamos la imagen de Dios, tanto en la capacidad del espíritu para relacionarnos con Dios, como también en la función representativa del cuerpo. Dado que la muerte fue una cuestión de obediencia, pero no de necesidad para Cristo. O sea, no era necesario que muriera, pero fue un asunto de obediencia. Podemos inferir entonces de esto que su cuerpo no fue afectado por la caída, es decir, no nació físicamente mortal. Esta es otra manera de mostrar que es la imagen perfecta de Dios. O sea, cuando digo no nació, bueno, no nació físicamente mortal porque era la divinidad. Él murió por obediencia. Y podríamos entonces decir que si Cristo hubiera decidido nunca morir, nunca hubiera ocurrido eso, porque tenía esa capacidad. El asunto está en que tenía una misión y en la misión que él tenía en esta tierra era morir para la salvación de muchos. Pero él siendo Dios, tenía eh, eh, una situación diferente a la que nosotros ostentamos. Lo otro es la imagen renovada en Cristo, la imagen de Dios como capacidad para relacionarnos con Él
encaja muy bien con este parámetro. En nuestro estado natural estamos espiritualmente muertos en delitos y pecados, pero en Cristo recibimos vida espiritual. Efesios 1:5. En Colosenses 3:10, Pablo lo compara con revestirse de un nuevo yo, pues el espíritu recién vivificado está activo en la renovación de todos los aspectos de la vida del creyente. En 2 Corintios capítulo 3:18 nos recuerda que la renovación de la imagen es un proceso transformador en el que nuestra relación con Dios produce una gloria cada vez mayor, la cual no es impulsada por el esfuerzo humano, sino por el Señor, que es el Espíritu de Dios trabajando en nuestra vida. Por otro lado, hay que reconocer que el aspecto corporal de la imagen no parece experimentar la renovación en Cristo como lo hace el Espíritu bajo esta luz. Ciertamente, el cuerpo de un cristiano debe de ser un instrumento de justicia y no de maldad. Pero la mortalidad física que vino sobre el cuerpo por la caída no se elimina en esta vida. Nuestros cuerpos aún nos permiten representar a Dios antes de su creación, pero en una forma perecedera y mortal. Algún día será renovado, pero sigue siendo parte del todavía no. No estamos todavía completamente, estamos siendo renovados. Quizás la mortalidad física no sea dejada como un recordatorio de la gravedad del pecado, o quizás no sea dejada como una severa misericordia, un recordatorio de que este no es el lugar ni el estado en el que Dios ha ordenado que vivamos para siempre. Algún día será diferente nuestra situación. Por otro lado, la imagen como conformidad a la imagen de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo es la meta de la obra salvadora y renovadora de Dios. El apóstol Pablo nos lo deja saber en el capítulo 4, cuando habla de que Dios dio dones y también estableció ministerios, diferentes tipos de ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos mantenernos y alcanzar la unidad y podamos llegar a la estatura y la medida de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, ese es nuestro ideal en la vida, ese es el llamado que cada uno de nosotros tiene. Ahora, la pregunta es cómo se relaciona con la imagen de Dios como capacidad para relacionarnos con Él. Hebreos 12, verso 23 describe los espíritus de los justos en el cielo como hechos perfectos. Esto parece corresponder a una completa conformidad con la imagen de Cristo, ya que el Espíritu mismo es fundamental para nuestra capacidad de relacionarnos con Dios y también cómo relacionarnos los unos con los otros. Espíritus hechos perfectos, por lo tanto, significa una relación con Dios que ya no está manchada y ni siquiera por los restos del pecado. Y esto estamos hablando en la vida después de esta vida. Pero la glorificación también involucra el cuerpo y en la consumación final, o sea, también nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser glorificado. El aspecto corporal de la imagen de Dios también se perfecciona. No sería apropiado ni posible representar a Dios en la nueva creación con un cuerpo perecedero, corruptible y mortal. Por lo tanto, la completa conformidad a la imagen de Cristo también implica una transformación de nuestros cuerpos, el trascender la mortalidad física y llegar a tener la imagen del hombre celestial. Esa es la parte de la tarea que Dios nos ha encomendado. Dentro de las aplicaciones prácticas, el precioso don de ser creados a imagen de Dios debería de marcar una diferencia práctica
en la forma en que los cristianos se perciben a sí mismos y también a los demás de diferentes maneras. Como dije desde el principio, es muy importante el concepto que nosotros tengamos en relación a lo que es ser imagen de Dios. Condiciona en gran manera gran manera la forma en que nosotros nos tratamos los unos a los otros, la forma en que también nos tratamos a nosotros mismos y la forma en que tratamos a las demás personas. Cuando nosotros tenemos un concepto equivocado o desconocemos o no ponemos la atención suficiente al asunto de reconocer que somos imagen de Dios, y al no hacer eso, nos vemos a nosotros como con una actitud de miseria, con una actitud de inferioridad. Nos conformamos a cualquier cosa. No buscamos el vivir dignamente porque nos creemos que no valemos. Algunas personas sufren o se miran con conmiseración a sí mismos, pero cuando nosotros nos detenemos para decir, he sido creado a la imagen de Dios, eso nos debería de dignificar y nos debería de animar para buscar un estilo de vida más honorable del que probablemente estemos viviendo y no a conformarnos a la mediocridad, sino a buscar la excelencia en la vida. Dentro de las aplicaciones prácticas, primero debería brindarnos un equilibrio adecuado entre humildad y también dignidad. Humildad en el sentido de reconocer que no somos creadores, somos creados. Y dignidad también aprender a vivir conforme a lo que Dios dice que hemos sido hechos. Sé que vivimos en un mundo de pecado, sé que vivimos en un mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas y que estamos en una lucha constante donde siempre busca cómo tenernos en el piso, tenernos en la esclavitud. Pero al escuchar de Dios y lo que Dios dice de nosotros debería motivarnos a una vida de dignidad. Pues, no nos atrevemos nosotros a creernos divinos en ningún sentido. Fuimos formados del polvo de la tierra y como dije, hay un solo Dios creador que trasciende y todo lo demás es de una orden de existencia diferente. Creado en lugar de creador. Esa es nuestra parte, tener esa humildad para reconocer que no somos los creadores, somos los creados. Pero hay un solo ser creado que se dice hecho a imagen de Dios. Los humanos, o sea, nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. No somos como todas las demás criaturas. Fuimos creados con una responsabilidad y fuimos creados con un privilegio especial. Solo nosotros somos portadores de la imagen de Dios en este mundo. Cualquier otra imagen creada de Dios es una abominación idólatra, pero estamos autorizados a portar su imagen. Reflejamos su semejanza como ninguna otra cosa en la creación, cosa lo hace en la creación. Somos responsables del uso de este don como ninguna otra cosa en la creación, como lo es la creación. O sea, somos responsables. em, Quizás el apóstol Pablo utiliza en 2 Corintios la palabra embajadores, que somos embajadores, somos representantes, y lo utiliza en un sentido de autoridad o de representación nada más. Nosotros al vernos y al saber, al reconocer dentro de esta relación que tenemos con Dios, con Cristo, donde viene a restaurarnos, viene a restaurar esa posición y comenzarnos a llevar nuevamente hasta alcanzar esa imagen perfecta que es Cristo Jesús, debería de motivarnos y a cambiar la forma en que nosotros nos comportamos a nosotros mismos frente también a las otras personas, ser
no solamente representantes de Dios, sino vivir, el ser eso, porque lo que las personas están viendo de Dios es a nosotros. Lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios somos. Y la segunda parte de esta aplicación es esta verdad también debería de impactar profundamente la forma en que vemos a cada ser humano, cómo vemos a las demás personas y cuál es el concepto que tenemos de las demás personas que no son nosotros. Reconocer a cada ser humano como imagen de Dios significa que no hay personas insignificantes, ni vida que no parezca pleno respeto y dignidad. La vida humana es especial en la creación y eterna en su destino. Lo sagrado de la vida es un principio extremadamente importante en el esquema de las cosas de Dios. Todos los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios, con todos los privilegios y con todas las responsabilidades que ello implica. La imagen es universal en la humanidad. Aún aquellas personas que no tienen una relación con Dios han sido creados a imagen de Dios. Nosotros no somos imagen de Dios solamente cuando venimos y reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Más bien somos una imagen que está siendo restaurada y está siendo conformada a esa imagen del varón perfecto. Pero también los otros seres que andan alrededor nuestro, que aún no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo, también son personas imagen de Dios. Y por ser imagen de Dios, nosotros también, los que estamos siendo renovados y que tenemos un conocimiento diferente y aceptado esa realidad que somos imagen de Dios, también deberíamos de tratar y buscar la manera de tratar dignamente a las demás personas y las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Una tercera aplicación práctica de ser creados a la imagen de Dios es una perspectiva diferente de lo que significa la vida. Ser creados a imagen de Dios significa no solo que somos creados por Dios y de alguna manera semejantes a Él, sino que somos creados para Dios, para tener una relación personal con Él. No solamente, decía, es que tenemos el hecho que somos creados a imagen de Dios, sino que fuimos creados a imagen de Dios para tener, mantener y buscar una relación personal con Él. Por lo tanto, no se puede experimentar la humanidad plenamente sin una relación vital con Dios. Afirmamos que la caída no destruyó nuestra humanidad. La imagen, en cierto sentido, permanece en los seres humanos. Fue afectada, pero no fue destruida. La esencia de vivir como portadores de la imagen de Dios es vivir una relación correcta con Dios. La imagen de Dios tiene sus raíces en la doctrina de la creación, pero solo se realiza plenamente bajo la doctrina de la redención. La imagen de Dios que portamos, aparte de una relación correcta con Él, es en gran medida de responsabilidad con la expectativa de juicio. Y solo cuando nos volvemos a Él, experimentamos plenamente nuestro propósito creado, experimentamos plenamente lo que significa ser humano. Cuando regresamos a Él, cuando tenemos esa relación con Dios, cuando estamos siendo restaurados, es que entonces nosotros experimentamos lo que significa ser criaturas de Dios, creación de Dios, ser imagen de Dios. Así que esto nos lleva a la conclusión de que las expresiones más plenas y adecuadas de la imagen de Dios en la humanidad son aquellas acciones que fluyen de una relación adecuada con Dios. Los no creyentes pueden en algunos momentos y de ciertas maneras reflejar a Dios, pero lo hacen inconscientemente y a menudo de mala gana,
de mala manera, parcialmente. Diversos aspectos de la cultura humana pueden reflejar cierta creatividad e ingenio, pero al hacerlo refleja la imagen de Dios solo de una manera limitada y parcial. Son las acciones que fluyen de una relación correcta con Dios las que reflejan la humanidad plena y la imagen completa de Dios. Diríamos, aún entre los seres, las personas que no tienen una relación con Dios, las personas que no han nacido de nuevo, pueden reflejar ciertas características de esa imagen de Dios. Pueden tener compasión, pueden tener amor por las personas, ser compasivos, pueden ser misericordiosos. Eh, Algunos, como dije anteriormente, puede que lo hagan y manifiesten o hagan estas funciones por, simplemente por una obligación, por un deber, a excepto o a excepción de los cristianos nacidos de nuevo, es algo que nace, es algo que el Espíritu de Dios lo provoca, es algo que se hace con alegría, se hace con gozo, es algo que fluye de nuestra vida debido a la relación o a causa de esa relación personal que estamos teniendo con Dios. Es cuando también nos alejamos de Dios, cortamos esa relación con Dios, que la carne eh, surge y comienza a hacer las cosas también, como dice el apóstol Pablo, el cristiano carnal, que hace ciertas cosas, pero él las hace por la obligación, por el deber, pero no por la alegría o del fluir de esa relación que tiene con Dios. Cristo es nuestro modelo en su humanidad perfecta, no tanto por hacer lo que Él hizo, milagros y demás cosas, sino por vivir en la misma relación con el Padre. Jesús fue un hombre y la imagen perfecta de Dios al vivir en comunión constante con Dios. Lo seguimos no haciendo lo mismo que Él, sino siguiendo al mismo Padre que Él siguió y buscando vivir la misma comunión con Dios en nuestras vidas. Cuando digo lo seguimos no haciendo lo mismo que Él, porque nosotros no tenemos la naturaleza de Cristo. Nosotros no tenemos la capacidad, nosotros no somos Dios, no podemos hacer por nosotros mismos, la clase de milagros que Cristo hacía. Nosotros solamente somos esos instrumentos que Dios puede utilizar para hacer maravillas a través de nosotros. Así que nuestra tarea, nuestro ejemplo, nuestro llamado es a seguir y tener relación con el Padre que Él siguió y buscando la misma comunión que Cristo tenía con Dios. Preguntas y comentarios, hermanos. Sí, hermanos, aprovechen, vamos a ver de los centros, a ver quiénes quieren participar, comentar, alguna duda que haya quedado o alguna aclaratoria que requieran que Buenas tardes, el hermana Iraida. profesor. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, profesor. Profe, tengo una pregunta. Dígame, hermana. Usted hablaba sobre algunos aspectos de los cristianos y los que actúan a nivel carnal y los que no son creyentes. Mi pregunta es, ¿cómo debo reaccionar ante una persona cristiana? Yo digo que es carnal, pero he buscado la manera de sobrellevar a mi hermana y ¿cómo es que? De hablar tolerantemente con la hermana, pero siempre que busco esa manera me golpea mucho con sus actitudes, con palabras,
y cuando estoy cerca de ella, no, o sea, me ignora, pero cuando ya me voy y no estoy cerca de ella, empieza a llamarme, empieza a enviarme mensajes, hermana, cuando nos vemos, cuando hablamos. Y yo sé que la hermana le falta mucho, pero por ejemplo, en mi caso personal, yo a veces opto por alejarme, me distancio de la persona, pero más sin embargo es como que eso que a veces fastidia, que oye, no entiendo si yo estoy cerca de ti, no me quieres ver, me haces mal, me hablas mal, me golpeas con tu palabra, pero cuando ya estoy lejos, empiezas a hablarme, me llamas, me buscas. Entonces, ¿cómo debería actuar yo de esa manera? ¿Será malo? ¿Eso es un reproche hacia mi hermana? No, bueno, usted está compartiendo, compartiendo su experiencia. No es que sea un reproche, sino que está compartiendo su experiencia en una relación tóxica, ¿no? Eh, en el hecho, ahora, si yo tuviera que responder, y de hecho yo tengo un hermano, un miembro de mi iglesia, ya es un hombre mayor, y él me busca a mí como para amistad, ¿no? Soy el pastor, pero también de vez en cuando para conversar. Yo lo escucho, pero es una persona que no lo hace contra mí, no tiene juicios contra mí, pero cuando estoy con él está maldiciendo, hablando mal de la gente. Es una persona que se ve muy amargada, y yo estoy escuchando eso y digo, yo no quiero llenar mi mente con esta clase Ujú. de cosas, ¿no? Pero, ok, ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que hago? Pero, por otro lado, vengo a mi casa y oro al Señor, y no lo veo como, no lo juzgo como una persona mala, no lo juzgo como una persona, ¿cómo se llama? ¿Qué le podría decir? Como persona depravada, como una gente mundana, como una gente carnal. Simplemente le vengo y lo veo con pasión, como Cristo vio a la multitud que estaba enfrente de él, y habían ido al campo, y estaban con necesidad de alimento. Y los discípulos le preguntan que qué van a hacer, y ellos quieren mandarlos a su casa. Pero dice que Cristo vio a la multitud con compasión. Porque esas personas están también atadas, algo tienen. Ahora, uno tiene que verse a uno mismo, en mi propia persona, y digo, esta persona me va a estar, me va a estar dañando. ¿Estoy lo suficientemente preparado para lidiar o para tener una relación de amistad con esta persona o no? Y si yo no lo estoy lo suficientemente preparado, tengo un poquito a la distancia. Eso no quiere decir que el mantenerme a la distancia yo estoy despreciando a la persona. Simplemente no es una relación donde yo esté preparado para ayudarle a esa persona. Ahora bien, profesor, yo tomé esa distancia y de vez en cuando me envíe, me llama, le respondo cariñosamente, pero es como que le he estado orando a Dios para decirle, hermana, no sé, no me he distanciado por estas razones, por su actitud. He querido como que decirle las cosas, pero a la vez me da como que un poquito de corte con ella, de manera como vaya a reaccionar. O dígame si hay hermanos que son muy débiles de mente y uno le dice una cosa, es como si le estuviésemos tirando piedra. Bueno, pero Entonces, algo que me acaba de decir y que va a mostrar es que en la distancia sí tienen buena comunicación. Entonces mantenga la comunicación en distancia. gracias, profesor. Lo único, entendí toda la clase. Lo único que me llamó la atención son las actitudes de nosotros los cristianos hacia esas personas y lo que debemos de ir modificando también en nuestras actitudes. Claro, recuerde, igual que Jesucristo, ¿no? Está en la cruz y todo esto lo están dañando.
Y lo que él dice es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, extiende su compasión aún en el mismo momento de la muerte. Y eso es parte del carácter de Dios, que es parte de la imagen con la cual Dios nos creó a nosotros. Amén. 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 Gracias, profe. Que Dios les bendiga. Hermano Mervin, creo. Buenas tardes, bendiciones o buenos días. De verdad, estas clases han sido muy profundas si entendemos la madurez de en lo que estamos siendo formados, ¿verdad? Y lo que el Señor está hablando a través del pastor. De verdad que gracias por ser un instrumento, ¿no? Lo primero que quiero rescatar antes de hacer una pregunta es la confrontación de cuán fariseos somos todavía. En juzgar que lo que estamos en la iglesia tenemos mejor privilegio y creemos que somos mejores que los que no están. Y por eso muchos no llegan hoy a la iglesia por nuestras mismas actitudes. Creo que no hemos entendido la profundidad de reflejar la imagen de Él, sabiendo que somos imagen imperfecta, y tomar esas cualidades que debemos manifestar. Una pregunta que le hago, pastor, ¿no? Y voy a tratar de ver si no creo más confusión. Todos podemos compartir esa imagen como creación de Dios, pero cuando llegamos a la iglesia hay un juicio sobre esos que no son creyentes, pero que manifiestan las bondades y muchas cualidades de Dios que nosotros como cristianos no. ¿Cómo podríamos nosotros hacerles entender que aunque a veces no lo tengamos en la iglesia, Dios tiene compasión con ellos y que no debemos nosotros ser los que enjuician y los condenan? Tal vez uno es ver el ver cuál es la teología de nosotros mismos. No voy a hablar de la iglesia, no voy a hablar del cristiano. ¿Cuál es nuestra teología? ¿Cuál es lo que resalta o lo principal en mensaje de Dios para nosotros? ¿Somos llamados para llevar un mensaje de condenación o somos llamados para llevar un mensaje de amor? ¿Somos llamados para llevar un mensaje de juicio o somos llamados para llevar un mensaje de restauración? Somos llamados para señalar y hacer una división entre el que es el que es puro y el que es impuro, o somos llamados para presentar el mensaje de Jesucristo a todos. Todo depende de dónde nosotros partimos. Y lo otro es cómo Dios, qué es lo que nosotros esperaríamos de Dios en nuestra situación. Voy a decirlo, poniéndome como un ejemplo para no poner a nadie más, ¿no? Podría decir, de repente yo tengo un mal hábito, el cual estoy esclavizado. ¿Qué es lo que yo quisiera que Dios hiciera en mi vida? ¿Cómo quisiera que Dios me tratara cuando yo llego a su casa? Quiero que Dios, que escuchar el mensaje de condenación, de que me voy a ir al infierno. Bueno, eso ya lo sé, porque si estoy en pecado, me voy a ir al infierno. Lo que yo quiero escuchar cuando yo llego a la iglesia es si Dios va a extender su amor y su gracia a mí para que yo pueda ser restaurado y pueda llegar a una buena comunión con Dios. ¿Y qué es lo que Dios en su amor y su misericordia, cuál es lo que Dios me está pidiendo que yo haga? Gracias, pastor. Muy edificante, gracias. Gracias, hermano. Creo que es mi hermana Chris Marelli. Se nos fue, hermana. Abre el micrófono, hermana Cris Marelli. Por No la aquí, vemos. hermano. No Por la aquí está. vemos. No la Ah, vemos. Ajá. ¿Me escucha? sí la Sí. escuchó. Ok, estoy por aquí. Lo que pasa es que estoy en pantalla, pero estoy hablando del teléfono. Ah, ok. Este, bueno, hermano, em, lo que pude captar hoy sobre esta clase, en verdad que es mucha enseñanza y eh, mucha palabra de Dios. Nosotros somos creados, el Señor nos creó a nosotros a su imagen y semejanza.
em, el hombre Adán fue creado sin pecado. Luego de pecar, bueno, pero el Señor, o la imagen y semejanza del Señor es todas las virtudes hermosas que Él tiene, que se fue añadido al hombre, parte de Él, su amor, su bendición, su amor, su paz, su compasión, su misericordia, todo eso, lo hermoso que son las virtudes de Dios. Más cuando el hombre peca, por supuesto, no dejamos de tener amor, no dejamos de tener el amor de hombre, más cuando aceptamos a Cristo, ya cuando estamos en Cristo, ya pasamos, bueno, de muerte a vida, porque hemos pecado no dejamos de amar, no dejamos de ser esa imagen. Por eso allí donde dice lo que no despreciar a los demás humanos, las demás personas, porque yo soy cristiana, entonces el otro, no, tú no eres creado. Todos somos creación de Dios, todos somos imagen de Dios, tanto el pecador como yo, porque ajá, pero la importante es nacer de nuevo en el Señor y tener esos atributos hermosos, esas virtudes hermosas que el Señor nos ha dado a nosotros como su imagen y semejanza, para su gloria y su honra. Y eso es lo que me ha hecho ver, por ejemplo, hoy hubo alguien que escribió en un estado de, de que al enemigo, las personas que no me aprecian, los tengo como mis enemigos y eso. Entonces, si es una joven que está yendo a la iglesia, yo le escribí entonces de su estado, le comenté y le dije, la Biblia dice, amar a vuestros enemigos, bendecir a que os bendicen, hacer bien a los que hacen mal y todas estas cosas. Entonces, es para reflexionar de que si nosotros somos cristianos y hay alguien cómo vamos, tenemos que vivir como Jesús, Jesucristo, que es el mismo Dios, y en Él no se halló pecado, un hombre perfecto, porque en Él sí hay perfección, porque es el mismo Dios, parte de la Trinidad, y, y Él nos dice que lo imitemos a Él. Entonces, recuerdo que mi esposo me decía a mí antes, cuando uno reaccionaba ante cualquier situación, él me decía, ¿qué ¿qué, ¿cómo actuaría Jesús en esta oportunidad, en esta situación? ¿Cuál sería la actuación de Jesucristo? Y yo digo verdaderamente, cuando pasa algo, por ejemplo, lo que he escuchado de Albini, he escuchado de otros problemas entre hermanos, ¿cómo actuaría Jesucristo en esa situación? Entonces lo que tenemos que buscar, qué es lo que Jesucristo me ha enseñado, que está en mi corazón, cómo puedo reflejar ese amor de Cristo hacia ellos, el de Cristo que está aquí en mi vida hacia ellos, porque esa es la viva imagen de Dios. Gracias, hermana. Es interesante, ¿no? Creo que cambia la perspectiva de nuestra cuando nosotros am, cambiamos el valor de las personas o cuando aprendemos a valorizar a todas las personas, sabiendo que son imagen de Dios, son criaturas, son creación de Dios. Cristo murió por ellos y ellas. Cambia nuestra actitud y ahí es también un ejemplo de ello lo tenemos cuando Jesucristo y sus discípulos van saliendo de Bethsaida, me parece, si no me equivoco. Van saliendo de una ciudad donde no los quisieron recibir. Y entonces Juan y Jacobo, que son los hijos del trueno, le dice, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya? Entonces ellos están pidiendo juicio y Jesucristo, la respuesta de Jesucristo es diferente, ¿no? Extiende su amor. De hecho, también Jesucristo llora por ellos, ¿no? Y los comentarios que también hace concerniente a la ciudad. Pero lo que vemos en Jesucristo es su amor y el valor que tiene cada persona. Si nosotros viéramos a la persona, eh, vamos a decir, la persona más depravada, la persona más tóxica, la persona que está teniendo, que es rebelde, vamos a decir, ¿no? O que vive en pecado,
si nosotros la viéramos y viéramos y entendiéramos que esa persona en realidad lo que está viviendo es en esclavitud. Quizás lo que podríamos hacer es cambiar y pedirle a Dios con amor para que la libere a esa persona de la esclavitud en la que está viviendo, en lugar de pedir la condenación de la persona. Como cristianos, creo yo que debemos de extender, debemos de buscar la restauración de la persona. Y a veces lo nuestro consiste en querer convencer a la persona que reconozca que es pecado, pero cómo que ha pecado, está en pecado, pero cómo va a reconocer que está en pecado si tiene cauterizado el corazón. Lo primero que tenemos que hacer es amar a la persona y pedirle que Dios la libere para que pueda ver su situación en la que está y pueda ser libre para ser restaurada. Amén. Gracias por sus comentarios, hermanos y hermanas. Gracias por haber estado aquí en esta reunión. Damos por concluida nuestra clase y no sé si mi hermana Iraida tiene algún anuncio más y por mi parte que Dios les continúe bendiciendo. Bueno, no, el anuncio que se hizo la semana pasada con relación al 26 de septiembre, 27, el 27. 27, sí, para que lo tengan pendiente. Si el Esta, 27 no tendremos clase, la ujú. pospondremos para la siguiente semana, porque tengo yo un seminario que atender. Sí, y bueno, esta semana las dos tareas que corresponden, que vean en el sílabo que la tercera semana hay solo una tarea que ya es más completa, pues para que estés pendiente sobre eso y bueno, cualquier duda, pregunten por el grupo, pues para aclararla, porque de repente se hacen algunos cambios en el sílabo y entonces los vamos informando a través del grupo. Eso básicamente. Amén, Hermano, ¿ok? una preguntita, ¿puedo? Dígame. Hermano, mire, la pregunta sobre el foro, quería preguntar sobre eso. ¿Vamos a responderle a un compañero, sí o no? Era voluntario, tengo entendido que era voluntario y siempre sea, ¿cómo se llama? Al responder, pues de una manera, ¿cómo se llama? Porque Muy las otras respetable. veces las otras veces cuando respondíamos, hasta que no respondiéramos no nos daban la nota, porque eso también valía nota. ¿Vale o no vale la misma nota? Porque no queremos pues, tener falta de nota por no haber respondido. Déjeme consultar con el hermano Felipe, Ok. eh, a ver qué, porque eso es lo que, Que nos aclare. claro, porque él estaba manejando esa situación. Lo que yo tenía entendido hasta aquí era que era voluntario. Ok. Pero le dejamos, la hermana, dígame, hermano. Hola, profe, Dios le bendiga. Sí. Igualmente, Según su sílabo, el comentario no es obligatorio, pero sí pueden animarse a responder para que amplíen sus conocimientos, pero no es obligatorio para la nota. oh, ok, gracias, hermana. Ok, ya nuestra hermana Auribel nos lo aclaró. Así que Sí, damos por concluida nuestra clase y que Dios los continúe bendiciendo. Amén. Gracias, profesor. Gracias. gracias pues. Bendiciones para todos, compañeros. Se les quiere, se les ama. Saludos, saludos. Escuela dominical mañana.